Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con la dirección de vectores en el espacio R3. Para ello vamos a realizar este ejercicio que ven acá. Dado los vectores A de componentes 1, 1 y 1 y un vector B de componentes 3, menos 5, 1, se nos pide determinar los cosenos directores de los vectores A y B, un vector unitario en la dirección del vector A y un vector módulo 8 en la dirección del vector B. Vamos entonces inicialmente a darle solución a la parte A, es decir, vamos a definir los cosenos directores de A y de B. Y para ello es necesario precisar que los cosenos directores son llamados así precisamente porque nos permiten fijar la dirección de un vector en el espacio R3. Y dichos cosenos están relacionados a cada componente rectangular del vector al cual le queremos fijar esa posición. Por lo cual tendremos para cada vector en el espacio R3 tres cosenos directores, y para determinar algebraicamente este trío de cosenos directores que le corresponden al vector A, haremos uso de las siguientes relaciones. La relación que vamos a utilizar para determinar los cosenos directores son estas tres que vemos acá. ¿Por qué tres? Porque les decía al inicio que cada vector en el espacio R3 va a tener tres cosenos directores, ¿verdad? Cada uno de esos cosenos relacionados con el ángulo que se forma entre el vector, en este caso el vector A, y cada una de las componentes rectangulares respectivas. Es decir, se forma un ángulo entre el vector A y la componente rectangular en el eje X. Ese coseno lo vamos a escribir como coseno alfa de A y va a ser igual a esa componente en el eje X entre el módulo del vector. Va a haber un segundo ángulo que lo vamos a llamar beta, y ese ángulo se forma entre la componente rectangular en el eje Y el vector A. Y el coseno director entonces va a ser igual a esa componente rectangular en el eje Y dividida entre el módulo del vector. Un tercer ángulo se forma entre el vector A y la componente en el eje Z. Ese coseno lo vamos a escribir coseno gamma del vector A y va a ser igual a esa componente en el eje Z, A sub Z, entre el módulo del vector A. Entonces, aplicando estas relaciones acá analíticas, obtenemos los valores de los cosenos directores. Para el caso del coseno alfa de A va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3, coseno beta de A va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3 y coseno gamma de A igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Vean que se mantiene el 1 acá porque todas las componentes en el vector A valen 1 y el módulo, por supuesto, es el mismo para las tres, porque se trata de la magnitud del mismo vector. En este caso, la magnitud del vector A la determinamos acá y nos dio raíz cuadrada de 3. Hemos aplicado, en esencia, lo mismo que se aplica para determinar el tamaño módulo de un vector en R2, que ya sabemos y lo hemos estudiado en otros videos, ¿verdad? Que va a representar la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde las componentes vienen a ser los catetos, por lo cual el módulo de un vector en R2 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que repito serían las componentes. Eso se traslada de manera directa o se extiende de manera directa al espacio R3, por lo que el módulo de un vector en el espacio R3 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ya en este caso no dos componentes, porque sumamos un nuevo eje, el eje Z, entonces tenemos una componente en ese eje, la componente A sub Z, también elevado al cuadrado. Es decir, cada una de esas componentes elevadas al cuadrado la sumamos y esa sumatoria al interior de una raíz cuadrada. Repito, es lo mismo que se utiliza, ¿verdad? En esencia, para determinar la magnitud o módulo de un vector en R2, solo que en este caso incorporamos una nueva componente. Aplicamos entonces acá esta relación al caso específico de nuestro vector A y obtuvimos raíz cuadrada de 3. La componente en X vale 1, la elevamos al cuadrado, la componente en Y vale 1, la elevamos al cuadrado y la componente en Z vale 1, la elevamos al cuadrado. Entonces obtenemos raíz cuadrada de 3 como el módulo del vector A. Lo sustituimos, ¿verdad?, en cada caso y obtuvimos finalmente los tres cosenos directores. Ya que conocemos analíticamente los cosenos directores, quiero que nos vayamos un momento a la aplicación de GeoGebra para que hagamos una interpretación gráfica de esta situación y podamos así de una manera más fundamentada asumir esta relación y que todos estos cálculos cobren mayor sentido. Entonces acompáñenme a GeoGebra para que hagamos la interpretación geométrica respectiva.
Ok, aquí estamos en GeoGebra, ¿verdad? Y vamos a hacer uso de esta aplicación para tener una interpretación geométrica de los cosenos directores, ¿verdad? Y manejarlos con mayor fundamento. Vean que acá tenemos el vector que va desde el punto B, que es el origen del sistema coordenado en R3. Vean que este punto lo hemos llamado B, acá lo ven, no sé si lo pueden apreciar, B, el origen del sistema coordenado, y el extremo del vector está en este punto A. Ese es el vector, ¿verdad? Para nosotros el vector A del ejercicio. ¿Qué mide? Acá GeoGebra nos da la longitud de ese segmento que corresponde al módulo del vector 1,73. Aquí lo pueden de repente apreciar más claro. 1,73. Eso no nos da la aplicación, pero ya nosotros lo calculábamos anteriormente, ¿verdad? Con la relación que nos decía que ese módulo era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares de dicho vector, que eran 1 para el caso de la x, acá lo ven, componente en x del vector era 1, la componente en y era 1 y la componente en z era 1. Y la representación gráfica de ese vector, repito, es este segmento que vemos acá con esta punta de flecha. Ese sería el vector A. Entonces conocemos esta longitud, ¿verdad? Ahora bien, queremos estudiar los cosenos directores. ¿Por qué se llaman cosenos directores y por qué sirven para fijar la dirección de dicho vector en el espacio R3? Bueno, vean que acá tenemos la componente en X de este vector, repito que vale 1, y esa componente y el vector forman un ángulo, este ángulo que tenemos acá, ¿verdad? Ese ángulo nosotros lo hemos llamado alfa. Del mismo modo, tenemos acá un ángulo, ¿verdad?, que se forma con la componente en el eje y el vector. Ese ángulo lo hemos llamado beta. Del mismo modo, el vector y la componente en el eje z me forman un tercer ángulo, ¿verdad? Y ese ángulo lo hemos llamado gamma. Ese ángulo que se forma en cada caso del vector respecto a su componente, ¿verdad? Tenemos tres ángulos y esos ángulos pueden ser estudiados a partir de la función trigonométrica coseno. ¿Por qué coseno? Porque vean que si nos vamos desde el extremo del vector al extremo de cada una de las componentes, se nos forma un triángulo. Vean, nos vamos desde acá, desde el extremo del vector al extremo de la componente y obtenemos un triángulo acá en rojo que es rectángulo. Acá lo podemos apreciar mejor que es rectángulo, ¿ves? Acá podemos apreciar que ese triángulo en rojo es rectángulo, es de 90 grados. Y en ese triángulo rectángulo, este cateto, que no es otra cosa que la componente rectangular en el eje X, representa el cateto adyacente de este ángulo que hemos llamado alfa, ¿verdad? Y el vector representaría la hipotenusa, que ya sabemos que mide 1,73. Entonces, con esos datos podemos aplicar la función trigonométrica coseno y podemos determinar ese ángulo. Del mismo modo, ese ángulo alfa, repito, del mismo modo podemos hacer con este triángulo en verde y vean que ese triángulo en verde también es rectángulo y del mismo modo la componente rectangular viene a ser el cateto adyacente de este ángulo que hemos llamado beta y el vector representa la hipotenusa y de ese vector conocemos su magnitud, su módulo, que es 1,73. Y lo mismo ocurre acá con este triángulo azul, donde tenemos este ángulo que está acá, que hemos llamado gamma. Ese triángulo también es rectángulo, y si conocemos este cateto, que no es otra cosa que la componente, estamos conociendo el cateto adyacente de este ángulo gamma. Y conocemos nuevamente el valor de este lado que representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y esa hipotenusa viene a ser el módulo del vector, que ya hemos dicho que vale 1,73. Entonces, en cada uno de los casos podemos hallar el ángulo que forma el vector con sus respectivas componentes, ¿verdad? Podemos hallar este ángulo, podemos hallar este ángulo y podemos hallar este ángulo a partir de la función trigonométrica coseno. Y por eso esos cosenos reciben el nombre de cosenos directores, porque nos permiten fijar la dirección del vector que estamos estudiando a partir
del conocimiento de sus componentes rectangulares y del módulo del vector, que lo podemos calcular con la relación que ya hemos aplicado anteriormente desde el punto de vista analítico, que era igual, repito, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares, que para este caso particular eran 1 para la x, 1 para la componente en y y 1 para la componente en z. Al elevarlos al cuadrado teníamos la sumatoria de 1 más 1 más 1, que era 3, raíz cuadrada de 3, que no es otra cosa que 1,73, el mismo valor que nos da la herramienta de GeoGebra cuando le damos clic a este segmento azul que representa la longitud del vector. Bueno amigos, hecha esta interpretación geométrica de lo que son los cosenos directores, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este ejercicio A, que tiene que ver precisamente con determinar también los cosenos directores, pero en este caso de un vector B. Entonces pasemos a realizar ese ejercicio. Ok, ya con lo que acabamos de ver en GeoGebra, ¿verdad? De lo que significan los cosenos directores a partir del análisis geométrico que hicimos en el ejercicio anterior, ya podemos entonces calcular con más fundamento lo que son los cosenos directores ahora desde el punto de vista analítico de una manera directa, si se quiere. Entonces los cosenos directores de B ya sabemos que van a ser 3, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene que ver con el ángulo que se forma con lo que sería el vector y cada una de las componentes. Entonces hablamos de un primer coseno director, coseno alfa del vector B va a ser igual a la componente en X de ese vector sobre el módulo de dicho vector. Igual coseno beta del vector B va a ser igual entonces a la componente en Y sobre el módulo de ese vector B. Y un último coseno director, el coseno que se forma con la componente rectangular de ese vector en el eje Z y el módulo del vector. Ese lo estamos llamando coseno gamma de B. Luego simplemente vamos a sustituir entonces lo que serían cada una de estas componentes, ¿verdad? Que está en el numerador de cada uno de estos cosenos, ¿verdad? Estos cocientes que tenemos acá, de los cosenos que estamos estudiando. Entonces la componente en X sería 3 sobre el módulo del vector, que es raíz cuadrada de 35. ¿Cómo determinamos esa raíz cuadrada de 35? Bueno, simplemente aplicamos esta relación. El módulo del vector en el espacio va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces, bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos. La componente en X es 3 al cuadrado, la componente en Y es menos 5 al cuadrado y la componente en Z es 1 al cuadrado. La sumatoria de esos cuadrados nos da 35, entonces el módulo del vector B es raíz cuadrada de 35. Y por eso tenemos acá en el denominador de cada uno de estos cosenos, ¿verdad? De estos cocientes que tenemos acá que representan a cada uno de los cosenos, tenemos raíz cuadrada de 35 representando lo que es el módulo del vector B. Entonces ya hemos dado solución, ¿verdad? A lo que es la parte A, tanto para los cosenos directores del vector A, que ya lo hicimos anteriormente, y ahora tenemos los cosenos directores del vector B. Hecho esto entonces, vamos a pasar ahora a nuestro segundo ejercicio. Ok, aquí tenemos la parte B de nuestro ejercicio. ¿Qué se nos pide acá? Determinar un vector unitario en la dirección del vector A. Nosotros sabemos que todo vector se puede escribir como el producto del módulo de dicho vector por un vector unitario. Y eso es lo que vamos a hacer seguidamente. Vamos a escribir A como el producto del módulo de A por el vector unitario. Seguidamente vamos a despejar el vector unitario y entonces vamos a obtener así un vector unitario en la dirección de A. Entonces vamos a escribir esa relación. Ok, ya acá tenemos la solución del ejercicio, ¿verdad? Tenemos un vector unitario en la dirección del vector A. ¿Cómo lo logramos? Bueno, les decía que todo vector se puede escribir como el producto del módulo de dicho vector, ¿verdad? El módulo de A por el vector unitario. De acá despejamos, de esta relación despejamos el vector unitario, que lo vamos a poder escribir como el vector A, ¿verdad? Sobre el módulo de dicho vector. Pasamos este vector de multiplicar acá a dividir y obtenemos esta expresión. Y esta última expresión la vamos a llamar un vector unitario en la dirección del vector A. Acá ya le hemos dado la notación respectiva. ¿Cómo leemos esto? Vector unitario en la dirección de A, que va a ser igual entonces, decíamos, a el vector, en este caso el vector A, que tenía componentes 1, 1 y 1. Recuerdan que estas son las componentes del vector A,
sobre el módulo de dicho vector. Y ya este módulo lo conocemos de la parte A de nuestro ejercicio, ¿verdad? Cuando calculábamos el tamaño o módulo de este vector era raíz cuadrada de 3. Y esto último que tenemos acá lo podemos escribir de esta manera. Y pueden notar que las componentes de este vector unitario en la dirección de A no son sino los cosenos directores que habíamos obtenido en el ejercicio A, ¿verdad? ¿Y qué conclusión podemos entonces obtener acá? Que un vector unitario en la dirección de un vector dado queda definido a partir de los cosenos directores de dicho vector. Recuerden ustedes que los cosenos directores de A eran precisamente 1 sobre raíz cuadrada de 3 en el caso de la componente en X, y ese mismo resultado se obtenía para la componente en Y y para la componente en Z. Entonces tengan esto bien claro. Un vector unitario en la dirección de un vector dado queda siempre definido a partir de los cosenos directores de dicho vector. ¿Ok? Entonces acá tenemos la solución de nuestra parte B. Vamos a irnos a GeoGebra nuevamente para hacer una interpretación geométrica de este resultado. Ok, entonces estamos en GeoGebra. Vamos ahora a ver gráficamente lo que hicimos analíticamente. Acá tenemos un vector que va desde el punto A hasta el punto E. Ese vector desde A hasta E es este vector que tenemos acá, ¿verdad? GeoGebra nos los da como el vector U, pero para nosotros en lo que hicimos en el ejercicio analítico sería el vector A, cuyas componentes eran estas que tenemos acá, 1, 1, 1. Ese es el vector desde A hasta E, para nosotros representa lo que era el vector A, ¿verdad? Repito, de componentes 1, 1, 1, acá la ven, ¿verdad? ¿Y cuál era el módulo? 1,73. AE, desde A hasta E, mide 1,73. El ejercicio nos pedía a nosotros determinar un vector unitario en la dirección de A. Y ese vector es este vector que vemos acá, que va desde A hasta F. Vean que desde A hasta F la distancia es 1. Ese vector que va desde A y su extremo en F es este vector que tenemos acá, vector desde A hasta F. Sus componentes son 0,58, 0,58, 0,58, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3. Acá lo podemos ver. Vamos a bajar o a subir, mejor dicho, acá. ¿Dónde lo encontramos? Acá lo tenemos. El punto final de este vector, del vector AF, es este punto, el punto F. Vean que sus coordenadas son 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3. Es decir, los cosenos directores del vector A. Recuerden que los cosenos directores del vector A eran precisamente estas componentes que tenemos acá para el vector AF. 1 sobre raíz cuadrada de 3 no es otra cosa que 0,58. ¿Ok? Entonces acá podemos comprobar gráficamente todo lo que hicimos desde el punto de vista analítico. Vector A, acá lo tenemos, ¿verdad? Desde A hasta E, eso es lo que nos da GeoGebra desde el punto de vista de la nomenclatura, ¿verdad? De la denominación del vector. Pero este vector grande que tenemos acá era nuestro vector A, que medía 1,73, es decir, raíz cuadrada de 3. Un vector unitario en la dirección de A, acá lo tenemos, desde A hasta F, aquí tienen su módulo que sería 1, es decir, su tamaño, 1. ¿Y cuáles son las componentes de este vector? Acá la vemos, ¿verdad? Su extremo, las componentes y el extremo, es decir, lo que está en el punto F y el punto F, acá lo vemos. 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3. O lo que es lo mismo, 0,58, 0,58 y 0,58. Y recuerden que eso era precisamente lo que valían los cosenos directores del vector A. En cada caso, los cosenos directores tomaban este valor 1 sobre raíz cuadrada de 3, ¿ok? Que vienen a ser, repito, las coordenadas del extremo o las componentes del vector. Estos otros tres vectores que ustedes aprecian acá no son sino las componentes rectangulares del vector A, del vector grande. Recuerden que la componente en X era 1, la componente en Y es este vector, que era 1, y la componente en Z, 1. Esas eran las componentes de este vector grande que tenemos acá, que era el vector A. ¿Ok? Y acá el vector unitario en la dirección de A. Aquí tienen la longitud o módulo igual 1. Y sus componentes, repito, están acá en el punto F, en el valor del extremo, ¿verdad? Lo que es el punto del extremo,
que acá lo podemos ver. 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, recordándoles que un vector unitario en la dirección de un vector dado, es decir, en este caso en la dirección del vector A, viene definido a partir de lo que son los cosenos directores de ese vector. Y recuerden que los cosenos directores del vector A eran precisamente 1 sobre raíz cuadrada de 3 en cada uno de los tres casos. Por eso las componentes o extremos del vector unitario en cada caso son 1 sobre raíz cuadrada de 3. Bueno, ya con esto entonces hemos visto gráficamente lo que es el ejercicio o la respuesta B de nuestro ejercicio. Vamos a pasar ahora al tercer y último ejercicio que vamos a realizar en este video. Ok, vamos ahora a la parte 6 que se nos pide acá, determinar un vector módulo 8 en la dirección de B. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero que nada vamos a determinar un vector unitario en la dirección de B. Y sabemos que para ello simplemente tenemos que tener bien claro quiénes son los cosenos directores de B. Porque como vimos en la parte anterior, ¿verdad? En la parte B de nuestro ejercicio, un vector unitario en la dirección de un vector dado queda definido a partir de los cosenos directores de dicho vector. Y ya nosotros sabemos desde el ejercicio 1 quiénes son los cosenos directores de B. Entonces, a partir de esa información, vamos a escribir un vector unitario en la dirección de B y luego ese vector lo multiplicamos por 8. ¿Y qué vamos a obtener? Un vector módulo 8 en la dirección de B. Pasemos entonces seguidamente a hacer explícitas esas operaciones que les he indicado. Ok, ya acá entonces tenemos realizado todo lo correspondiente a esta parte C del ejercicio, ¿verdad? Sabemos que el vector unitario en la dirección de B lo podemos expresar analíticamente como el cociente formado por el vector respectivo entre el módulo de dicho vector. Y esta relación nos llevaba de alguna manera a que ese vector unitario en la dirección de B quedara expresado a partir de lo que eran los cosenos directores de ese vector B. Y recuerden que esos cosenos directores que ya habíamos determinado en la parte 1 de nuestro ejercicio o en la parte A eran precisamente 3 sobre raíz cuadrada de 35 menos 5 sobre raíz cuadrada de 35 y 1 sobre raíz cuadrada de 35. Coseno director correspondiente al ángulo alfa o relacionado con la componente en X. Coseno director relacionado al ángulo beta, es decir, vinculado a la componente rectangular en Y, y el coseno director del ángulo gamma, vinculado en este caso a la componente en Z. Y luego este vector unitario lo hemos multiplicado por 8 para obtener entonces un vector módulo 8 en la dirección del vector B. Entonces 8, acá lo tenemos, por el vector unitario en la dirección de B, nos va a dar como resultado un vector módulo 8 en la dirección de B, cuyas componentes son esta que tenemos acá. Una vez que hemos multiplicado este escalar por este vector, nos dará como resultado este vector, cuyas componentes son específicamente 24 sobre raíz cuadrada de 35, al multiplicar 8 por 3, 24 sobre raíz cuadrada de 35, 8 por menos 5, menos 40 sobre raíz cuadrada de 35, y 8 por 1, 8 sobre raíz cuadrada de 35. Al multiplicar, repito, este escalar por este vector. Ahora, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a irnos a GeoGebra para esto que hemos hecho acá desde el punto de vista analítico, verlo de una manera más clara cuando lo apreciemos desde el punto de vista gráfico. Entonces acompáñenme a GeoGebra. Ok, ahora vamos a observar en GeoGebra que todo lo que hicimos analíticamente se corresponde con lo que vamos a observar acá gráficamente. Inicialmente vean, ¿verdad? Este punto A y este punto C, el inicio y el extremo del vector B, que lo tenemos señalado acá en rojo. Vean las componentes de este vector 3, menos 5, 1, que eran precisamente las componentes del vector B. ¿Ok? Este vector tenía módulo raíz cuadrada de 35, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos dice GeoGebra que es el módulo o tamaño de este vector. Acá GeoGebra nos dice, vamos a movernos un poco acá, GeoGebra nos dice que ese vector desde A hasta C, es decir, el vector B, mide tanto como 5,92, precisamente el equivalente a raíz cuadrada de 35. Entonces estamos bien con lo que es el vector B. Se corresponde lo que hicimos analíticamente con lo que nos señala GeoGebra acá desde el punto de vista gráfico.
Vamos a borrar esta distancia y vamos a borrar el punto C para simplemente quedarnos con el vector B. Luego que teníamos el vector B, nos pedían un vector módulo 8 en la dirección de B, pero primero determinamos el vector unitario en la dirección de B, ¿verdad? Vamos a colocar ese vector unitario. Acá tenemos, ¿verdad? El vector unitario, este que tenemos acá en verde, ¿verdad? Desde A hasta acá, hasta el final del vector. Vamos a colocar acá lo que es el final del vector. Acá tenemos entonces lo que sería el extremo del vector, ¿verdad? Vamos a movernos un poquito acá para que lo veamos más claro. El final o extremo del vector U, el vector unitario, vean que está en la dirección de B, y vamos a chequear su módulo o su tamaño, que se corresponde con una unidad. Acá podemos ver que desde A hasta D, es decir, desde acá, desde el origen del sistema coordenado en R3 hasta D, tenemos una unidad. Entonces este es un vector unitario en la dirección del vector B. Como se nos pedía un vector módulo 8 en la dirección de B, simplemente multiplicamos este vector, ¿verdad? Que tiene su extremo en B, es decir, sus componentes están acá en el punto final del mismo, del vector, ¿verdad? Y ese punto D, podemos ver acá cuáles son sus coordenadas. 3 raíz cuadrada de 35, menos 5 raíz cuadrada de 35 y 1 raíz cuadrada de 35, que son precisamente los cosenos directores del vector B. Y recuerden que los cosenos directores del vector vienen a ser las componentes del vector unitario en la dirección de dicho vector. Entonces vean que se corresponde este extremo del vector con los cosenos directores del vector B. El extremo del vector, que vienen a ser las componentes de dicho vector, del vector U, se corresponden esas componentes, ¿verdad?, con los cosenos directores del vector B. Entonces ya tenemos el vector unitario desde A hasta D, que tiene módulo 1 en la dirección del vector B. Luego multiplicamos este vector U por 8 y vamos a obtener un vector módulo 8 en la dirección del vector B. Vamos a borrar esta distancia desde A hasta D, es decir, el módulo de U, y vamos a representar ahora lo que sería el vector módulo 8 en la dirección de B. Acá lo tenemos, este vector acá en azul, vector W. Desde A hasta acá, hasta el final, vamos a colocar ese final, ¿verdad? Ese extremo, que sería el punto E. ¿Qué distancia tenemos que va a representar el módulo del vector W? Vamos a colocarla acá. Colocamos esa distancia en pantalla y tenemos 8 unidades, es decir, desde A hasta D tenemos 8 unidades que se corresponde precisamente con lo que era el módulo del vector W, que lo hacíamos anteriormente desde el punto de vista analítico. Entonces pueden observar que todo se corresponde, ¿verdad? El vector U en la dirección del vector B, ya veíamos que tenía módulo 1, ¿verdad? Y el vector W, que va desde A hasta E, acá vimos que tiene 8 unidades de distancia, es decir, el módulo magnitud de ese vector W es precisamente 8 unidades. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto E que definen o vienen a representar lo que serían las componentes de ese vector W? Acá las tenemos. El punto E tiene coordenadas 24 sobre raíz cuadrada de 35, menos 40 sobre raíz cuadrada de 35 y 8 sobre raíz cuadrada de 35, que eran precisamente las coordenadas de ese vector W cuando lo trabajamos analíticamente. ¿Ok? Todo se corresponde. Aquí estas mismas componentes, acá las vemos en el vector W, ¿verdad? Desde A hasta E, pero las vemos expresadas como cantidades decimales, ¿verdad? Pero son precisamente estas mismas que vemos acá. ¿Ok? Ya con esto entonces queda todo explícitamente definido desde el punto de vista gráfico. Ya lo hacíamos anteriormente desde el punto de vista analítico. Espero que me haya podido explicar de la mejor manera, ¿verdad? Y que todo haya quedado sumamente claro. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó, regálame un like y en líneas generales, si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estemos montando continuamente en el canal. Aquí puedes apreciar
mucho mejor, ¿verdad? Todo lo que hemos descrito. Vector B, vector unitario en la dirección de B, y vector W, un vector módulo 8 en la dirección del vector B. Entonces, amigos, llegamos al final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.